clasificación de la fotografía, escala de la fotografía y comparación entre fotografías aéreas y mapas. Dentro de los elementos de una fotografía aérea, hay 3 puntos que son muy importantes definir. Por un lado, el punto nadir, que es la línea roja que figura a un costado. Hay un bosquejo en el cual se mostraría una foto inclinada del terreno. Por eso justamente se puede visualizar los 3 puntos en cuestión. Está un poco desproporcionada porque figura con una línea, un sector que se llama C, entre una flecha. C es la distancia principal al punto al centro de proyección, que acá sale como si fuera la mitad del espacio que hay con la... En realidad normalmente C es muy pequeño comparado a este otro tamaño, ¿sí? Es un poco exagerada la situación. Punto nadir no es otra cosa que la intersección de la vertical al terreno que pasa por el centro de proyección con el plano incide en un punto en el plano negativo. Vuelvo a repetir, y presten atención porque después les cuesta mucho definir esto. Es la intersección de la vertical, o sea, vertical, cuando nos referimos a vertical, es la plomada, la línea plomada, la línea que ustedes normalmente en cualquier punto de su casa o lo que sea, indican como para saber si una pared es vertical o no. En este caso es una línea vertical, ¿sí? Es la intersección de la vertical que pasa por el centro de proyección e incide en el plano negativo. Se indica con N en el terreno y N en la fotografía. El otro punto que normalmente siempre usamos es el punto principal. No es otra cosa que la proyección ortogonal del centro de proyección sobre el plano de la fotografía, o sea, sobre el negativo. ¿Qué quiere decir? El punto principal es el punto definido en el negativo del eje óptico de la cámara. O sea, por eso es perpendicular al centro de proyección. ¿Entienden? O sea, es la proyección ortogonal del centro de proyección sobre el plano de la fotografía o del negativo, que vendría a ser la línea verde. Normalmente, cuando estos 2 puntos, normalmente en una fotografía vertical, estos puntos estarían en el mismo sitio. Tanto el punto principal como el nadir coinciden totalmente en una fotografía vertical. Hay un tercer punto que se llama isocentro, que es la bisectría al ángulo determinado por la perpendicular al plano del negativo y la vertical que pasa por el centro de proyección. O sea que la bisectriz al ángulo PON. La bisectriz, la línea azul, y la intersección de esta bisectriz con el plano del negativo que se llama isocentro. ¿Sí? Normalmente, fíjense que siempre usamos las letras mayúsculas del nombre de cada punto para definir en el terreno con mayúsculas y en la foto con minúsculas. La mayoría de la nomenclatura que vamos a usar en fotogrametría es de esta manera. Todos los puntos que figuran en el terreno se los coloca con mayúsculas y el equivalente en la foto con minúsculas. ¿Sí? Distancia principal C es la distancia que existe del centro de proyección al plano del negativo, indicada con la letra C. ¿Dónde es lo más correcto para medir C? ¿Sobre el punto principal o la línea que define el punto principal o sobre la línea de nadir?
Fíjense que es muy distinto el tamaño en ambos casos. Por consiguiente, C, como es la relación del eje óptico de la cámara, siempre se va a medir sobre la línea del punto principal, o sea, la línea que existe dentro del eje óptico de la cámara entre el negativo y el centro de proyección, que se ubica nada menos que en el centro óptico de la lente de la cámara, o sea, en el sector donde se produce la irradiación de o sea, los rayos provenientes de la superficie del terreno inciden en la lente de la cámara y se dividen, se invierten para proyectarse en el negativo. ¿Alguna duda? Traten de grabarse bien esto, porque normalmente la mayoría de los exámenes nunca pueden, parecen tan tontas estas tres definiciones, pero lamentablemente siempre en el examen no lo saben presentar. Cuando hablamos de vertical, vuelvo a repetir porque siempre queda la duda. La vertical al terreno. La vertical al terreno no significa que es perpendicular al terreno. En ningún momento, ninguna de estas tres líneas es perpendicular al terreno. Imagínense que si el terreno fuera inclinado, nunca el punto nadir sería perpendicular al terreno. Sigue siendo la vertical al terreno, o sea, la línea de plomada, la línea de gravedad. ¿Sí? Acuérdense de la plomada del albañil. Esa es la plomada de la línea vertical. ¿Está claro? ¿Qué es una línea? ¿Sí? Sí, está claro. Bueno, una línea de vuelo. Si las fotografías han sido tomadas en forma consecutiva por un cierto recubrimiento longitudinal superior al 50%, será posible identificar el punto principal de cada fotografía y de las fotografías adyacentes, tanto la anterior como la que sigue. Por consiguiente, los puntos principales de cada foto, cuando uno interpreta estereoscópicamente un par de fotos, entre esta y esta, puede observar en el par estereoscópico dos puntos principales, uno de la foto izquierda y uno de la foto derecha. Normalmente uno lo que hace a través de un sistema óptico, o sea, de un estereoscopio, es poder transferir el punto central definido de la foto izquierda a la foto derecha y a la vez de la foto derecha a la izquierda. Por consiguiente, en el par estereoscópico normalmente yo tengo dos puntos principales, el propio de cada foto más el homólogo de la foto siguiente. ¿Cómo obtengo yo un punto principal de una fotografía? El punto principal de una fotografía queda definido de acuerdo al marco de la fotografía con marcas fiduciales. Marcas fiduciales son unas marquitas que se observan en el borde de la foto, puede ser en las esquinas de la foto, en la parte media, unas marcas que quedan definidas por el formato o el marco de la fotografía. El marco no es otra cosa que como si fuera el marco de una ventana, de una puerta que está debajo del negativo, en el cual existe siempre información que corresponde a la fotografía y las marcas fiduciales. Si yo uno diagonalmente las marcas fiduciales que pueden estar en la esquina de la foto, me queda definido el punto central, que es la intersección de las dos diagonales o de las dos líneas centrales, ya sea en la esquina o en el medio de la foto. Por consiguiente, cuando yo uno diagonalmente los dos extremos de la foto, voy a obtener en el centro un punto principal. ¿Sí? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en la foto 1,
tengo el línea nadir principal que aparece ya en la foto 2. Parte de la foto 2 está apareciendo lo mismo en la foto 2, y a tener el principal más el homólogo de la foto anterior. Ahora, ¿qué pasa en la foto 2? Yo también puedo tener el principal de la foto 1 y el principal de la foto 3. En consecuencia, voy a tener en las fotos intermedias 3 puntos principales. El principal de cada foto más el homólogo de la foto anterior y posterior. Si yo uno estos 3 puntos, me queda definido la línea de vuelo. O sea, si yo en la foto del medio, si tengo 3 fotos, las superpongo y voy a obtener que la foto del medio va a quedar definida con 3 puntos. Y las laterales, o sea, la anterior y posterior, van a quedar con 2 puntos. Uniendo esos 2 puntos, los 3 puntos, me queda definido lo que se llama línea de vuelo. Esta línea, que es una línea imaginaria, o sea, por donde pasó el avión. Normalmente, esas líneas que definen la línea de vuelo, normalmente no necesariamente tienen que estar dentro de la recta. Es muy posible que tengan 2 orientaciones distintas, por pequeñas variaciones en el vuelo que se hizo. Normalmente, cuando yo trazo en un par estereoscópico, tanto en la foto izquierda como en la foto derecha, transfiero los puntos homólogos. Sería homólogo, nos referimos al punto principal de la foto 5, lo transfiero a la foto 6, ese es mi punto homólogo de la foto 5, y el punto 6 principal de la foto 6 lo transfiero a la foto 5, es el homólogo del punto 6. Yo tengo 2 puntos en cada foto, trazo la línea de vuelo, y lo importante que es este trazado de la línea de vuelo es para poderlo orientar correctamente bajo un telescopio de eje. Las líneas de vuelo, tanto de la foto izquierda como de la foto derecha, tienen que estar dentro de una misma línea, o sea, los 4 puntos tienen que integrar una sola línea, que normalmente uno la coloca paralela a la mesa, cosa de poderlo poner al telescopio en posición paralela. ¿Por qué? Porque si yo muevo el telescopio en un sentido o en el otro, voy a ver que esas líneas se cruzan, se deforman. O sea, no, hasta que yo no veo una sola línea, no estoy viendo telescopía. Es una condición básica para la observación telescópica de un par de fotos. ¿Queda alguna duda sobre esto? Por favor, cualquier duda que ustedes les surge en el momento que estamos hablando, pueden hablar y preguntarse. Es importante que paso a paso vayan entendiendo claro esto, porque, para poderlo ir viendo. ¿Sí? Se van a aplicar en los prácticos todos estos conceptos, chicos. Se va a ir dando por entendido ya. Superficialmente en los prácticos se hace una introducción, pero todo lo que está explicando el profesor ya tiene que estar entendido. Bueno, esto es lo que... Bueno, acá esto es lo que dije recién. Lo último, si la línea efectiva del vuelo fue una curva, que es algo imposible, muy difícil que ocurra, va a ser la línea de los puntos principales va a ser una poligonal. Eso es imposible que el avión vuele en círculo. O sea, sí pueden haber pequeñas diferencias entre foto y foto, que la línea no esté dentro de una misma recta. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los ejes, cuando se habla de ejes de una fotografía convencional, el eje X se refiere a la dirección de la línea de vuelo
y el eje Y a la dirección perpendicular sobre el plano de la foto. El eje Z, el eje perpendicular a ambos. ¿Qué quiere decir? Si yo retorno a la foto anterior, yo voy a tener que este es mi eje X de la línea de vuelo. Mi eje Y va a ser la línea hacia el terreno y el eje Z va a ser siguiendo la línea de la ala del avión, va a ser perpendicular a los dos anteriores. Eso sería el sistema tridimensional de los ejes. ¿Entienden? O sea, eje de las X en el sentido de la línea de vuelo, el eje Y perpendicular y en dirección al terreno, o sea, el eje óptico de la cámara, y el eje Z que es perpendicular a ambos y que está transversal a la línea de vuelo en el mismo plano de la línea de vuelo. ¿Sí? Entonces ahí quedan definidos los tres ejes de una fotografía o de una toma de fotografía. Acá hacemos referencia al marco, que recién yo les mencionaba para las marcas fiduciales. El marco o recuadro que quita la imagen fotográfica generalmente es la que le da forma a la fotografía obtenida en positivo, o sea, una forma cuadrada, puede ser 23 por 23 o 18 por 18, o de forma rectangular, que normalmente son 20 por 15 o 18 por 13 aproximadamente. Normalmente es más usual el formato cuadrado que la rectangular, pero existen ambas. Normalmente el que tiene cámaras fotográficas comunes tiene un formato rectangular, ¿sí? Hasta en las fotos de hoy en día tomadas con el celular tiene un formato rectangular, no es cuadrado totalmente. En cambio, en fotografía aérea los formatos más comunes son cuadrados, justamente por las deformaciones que hay, se distribuyen mejor estas deformaciones en forma radial al centro de la foto. Entonces, si tengo formato cuadrado, voy a tener un cierto equilibrio que sí es rectangular. ¿Me entienden? Campo angular es el ángulo en el vértice del cono de luz que atraviesa el objetivo para formar la imagen. Se mide sobre la diagonal del formato. A ver si creo que tengo un gráfico. No lo tengo. Entonces imagínense ustedes una pirámide. Los 4 puntos o la base de la pirámide son los 4 puntos del formato en el negativo, en los extremos de la forma del marco del negativo, y el vértice el punto de proyección. Dentro de ese marco, de esa pirámide, la diagonal a una de los vértices de la base del cuadrado o del rectángulo va a ser el ángulo de incidencia o el ángulo campo angular con que se mide el haz de luz que ingresa a la cámara. Campo angular es un término usado, un ángulo muy usado para definir los distintos tipos de cámaras. Vamos a tener cámaras normales, gran angular y super gran angular, de acuerdo al ángulo de cada cámara. Es muy importante porque de acuerdo al campo angular viene definido también la distancia principal y la escala de una fotografía. O sea, campo angular es un término que lo vamos a usar mucho y hay que pensarlo bien cuando lo definimos. ¿Sí? Bueno, esos son los elementos de una fotografía aérea normal, vertical o inclinada. Creo que no definimos mucho. Normalmente cuando empezamos con estos temas siempre hablamos de fotografías verticales y fotografías inclinadas,
y está definido por el eje óptico de la cámara. Si la cámara no está exactamente normal o en la vertical al terreno, se llama fotoinclinada si supera los 3 grados de inclinación de ese eje óptico. Si el eje óptico está 3 grados o supóngase en 4 grados fuera de la vertical, estaríamos en presencia de una foto inclinada, casi horizontal o muy inclinada donde se ve el horizonte. Cuando la fotografía está por debajo de los 3 grados de inclinación del eje óptico, se considera una foto vertical. La foto vertical es imprescindible para trabajo fotogramétrico, porque me permite la mayor exactitud de cálculos y poderlo corregir a esas deformaciones que puede generar una proyección central de la fotografía. No obstante, una fotografía inclinada también es útil, en especial para interpretaciones muy útil, por distintas perspectivas que nos permite observar, y también en algunos casos se puede hacer fotogrametría si hay los aparatos adecuados para hacerlo. Requiere de restituidores mucho más exigentes. Otra condición es que normalmente nosotros trabajamos con fotografías aéreas verticales y en lo general, en temas de arquitectura, se usa fotografías horizontales. Es lo mismo que el eje óptico esté vertical o que el eje óptico esté horizontal. En arquitectura se trabaja mucho con fotografías horizontales o del terreno, se llama fotografía del terreno, no aéreas, en el cual a una fachada de una construcción o algo se le hace una fotografía horizontal, 2 tomas sucesivas de fotografía horizontal con eje horizontal, y cumple los mismos requisitos fotogramétricos que una foto vertical. ¿Me entienden? O sea, cuando uno habla de foto vertical, tiene una determinada geometría, y cuando habla de eje horizontal también consiste en la misma geometría. Se puede trabajar de igual manera. Lo único que es variable dentro de esto es cuando el eje óptico no es exactamente perpendicular a la línea de terreno o a la línea frontal de un edificio. En ese caso, ya el eje óptico de la cámara tiene una determinada inclinación, ya sea al eje vertical o al eje horizontal, que la definen con determinadas deformaciones. Bueno, entraríamos entonces en el tema de deformaciones geométricas de la fotografía, que es importante entenderlo para poder trabajar. O sea, si no conocemos estas deformaciones, muy difícilmente podamos lograr corregirlas dentro de un trabajo fotográfico. Se denomina deformaciones geométricas a un grupo de desplazamientos e imperfecciones que afectan la calidad de la imagen. Desplazamientos que son normalmente, desde el punto de vista cuantitativo, influyendo en las mediciones que se pueden efectuar a través de la foto. Las deformaciones que se estudian a continuación son desplazamiento debido al relieve, desplazamiento debido a la inclinación de la fotografía y distorsión. Acá es muy importante definir estos dos términos, desplazamiento o imperfecciones. Normalmente los desplazamientos debido al relieve son principalmente desplazamientos, lo mismo que los desplazamientos debido a la inclinación de la fotografía. Cuando hablamos de distorsión nos referimos a las imperfecciones principalmente que puede tener una lente. Distorsión de la lente es un elemento sine qua non de la lente que se usa en la cámara. No todas las cámaras tienen o
no todas tienen la misma distorsión, depende principalmente qué lente se use. Eso ya viene definido desde el fabricante y la calidad de la cámara depende exclusivamente del tipo de distorsión que tiene la lente. Viene tabulado, o sea, cada cámara va a tener su grado de tabulación. Mientras la lente sea más de menor calidad, la distorsión va a ser mayor. Puede rondar desde los 7 a los 50, 60 micrones de distorsión. Entonces, es algo, no hay ninguna cámara, ninguna lente hasta el día de hoy fabricada que no tenga nada de distorsión. O sea, todas van a tener un grado de distorsión en menor o mayor tamaño. Ese es lamentablemente la imperfección de la lente. Por suerte, es un elemento muy pequeño, sí es importante en el caso de trabajos de mucho detalle, en especial con equipos de restitución, en el cual se tiene en cuenta el tema de la distorsión. Los otros elementos, como desplazamiento, debido al relieve y a la inclinación de la foto, son innatos de la toma de la foto. Una fotografía, en el momento de que hay una proyección central, vamos a tener una inversión de la imagen del terreno en el negativo. Esa inversión de la imagen hace que todos los rayos provenientes del terreno pasen a través de un centro de proyección y se inviertan en el negativo. Al ser líneas concéntricas a partir de un punto central, genera que la misma irregularidad del terreno tengan una mayor deformación o desplazamiento dentro de la fotografía. Por consiguiente, cuando hablamos de un eje óptico central, punto central de la fotografía o punto nadir, si la foto es exactamente vertical, el punto nadir no va a tener desplazamiento debido al relieve. Pero ese desplazamiento debido al relieve se hace cada vez mayor a medida que nos vamos radialmente hacia los bordes de la fotografía, que era una de las cualidades que yo les decía, comentaba recién, que en las fotos con formato cuadrado, ese desplazamiento era proporcional, ya que los cuatro lados estaban a la misma distancia del centro de la foto. En cambio, en un formato rectangular, esto es variable. Y por otro lado tenemos los desplazamientos debido a la inclinación de la foto, que son innatos de toda proyección. Cuando ustedes hacen una proyección con un punto de fuga, o van inclinando el eje de la cámara, la deformación del terreno se va a ir haciendo cada vez más aguda hasta tener una forma trapezoidal, o sea, lo que ustedes fotografían con una foto inclinada es una superficie del terreno de forma trapezoidal, pero su foto sigue siendo con formato cuadrado o rectangular. No indica que ese trapecio se lo vea en la foto. Ustedes tienen una foto y no se dan cuenta si es vertical o inclinada. El formato sigue siendo el mismo. En cambio, sí, la superficie del terreno a fotografiar va a ser distinta. Si yo tengo una cámara con formato cuadrado, en una foto vertical, la superficie del terreno fotografiado va a ser cuadrada. Si yo tengo una cámara con cierta inclinación, la superficie del terreno fotografiado va a ser de forma trapezoidal. Estos elementos son importantes. Quiero que me confirmen o si tienen alguna duda podemos aclararla ahora. Todo bien, profe, entiendo. ¿Está bien? Digo. Bueno, de esos tres deformaciones que mencionamos recién, vamos
trabajar principalmente con desplazamiento debido al relieve. Las otras dos es suficiente que las conozcan, son difíciles de corregir. Las que sí podemos corregir y están a nuestro alcance corregir por distintos métodos es poder corregir el desplazamiento debido al relieve. En cuanto a las distorsiones, es casi imposible, lo podemos tener en cuenta, podemos saber que la lente, porque viene expresado en el certificado de calidad de una cámara, viene expresada cuál es la distorsión de la lente. Y por otro lado, en una foto inclinada, si es inclinada, es muy difícil que nosotros podamos hacer alguna corrección geométrica si no tenemos un restituidor. Como lamentablemente vamos a trabajar principalmente en la parte de fotointerpretación y fotogrametría, vamos a trabajar principalmente con fotos verticales, considerando que son fotos verticales y las correcciones más adecuadas que podemos hacer son las de desplazamiento debido al relieve. Este tipo de deformación de una fotografía es el más importante y el más adecuado, porque lo que tenemos que lograr a través de la corrección del desplazamiento debido al relieve no es otra cosa transformar una proyección central en una proyección plana, ortogonal. O sea, que nosotros vamos a lograr que una fotografía pase a ser un mapa, ¿entienden? O sea, pasamos de una proyección central, que es el negativo del terreno, a una proyección ortogonal, porque todos estos puntos de la fotografía que tienen esta deformación radial a partir del centro de la foto, la vamos a tratar de llevar a un plano de referencia en el cual vamos a tratar de corregir esos puntos ortogonalmente al plano de referencia. O sea, vamos a bajar todos los puntos de acuerdo a su altura a un plano de referencia. Acá es importante aclarar que si yo tengo una fotografía aérea de un relieve muy plano, horizontal plano, no inclinado, horizontal plano, el desplazamiento debido al relieve va a ser casi cero. Mi foto no va a tener deformación por más que tenga una proyección central. Ahora, si mi relieve no es horizontal y es bastante irregular, esos puntos dispares entre los puntos más altos y más bajos de una fotografía van a ser muy, muy desplazados relativamente al plano de referencia por su posición, y si me voy al borde de la foto va a ser mayor. Ahora, si yo estoy cerca del centro de la foto va a ser casi nulo. ¿Entienden? Por eso es tan importante cuando uno trabaja con un par telescópico o una faja de fotos, es siempre tratar de optimizar la interpretación de la foto a la zona central de cada fotografía, logrando que los centros interpretados vayan superponiéndose con la foto siguiente de tal manera de optimizar la zona de mayor deformación. Bueno, eso es en términos generales. Vamos a ir ahora a suponer, a ver, vamos a ver la foto que sigue, en la cual más o menos tenemos la geometría, cómo se vería un relieve en un plano del negativo. ¿Sí? Este es el centro de proyección de mi foto, punto nadir o línea vertical al terreno. Mi plano de referencia, dijimos, ¿se acuerdan cuando trabajamos con la línea de vuelo, con planeación de vuelo? Que era importante una línea, un plano de referencia en el cual ese plano de referencia yo lo selecciono no exactamente que pase por el punto nadir, puede pasar por el punto nadir, o puede ser una línea media de terreno entre los puntos más altos y más bajos del terreno.
en el cual yo voy a tener una distancia principal de la cámara, C, entre el punto principal y el punto nadir. Voy a tener una altura de vuelo sobre el plano de referencia. Acá lo puedo observar un poco mejor. Están un poco desplazadas las líneas. Esto sería normalmente mi relieve, punto más alto. Normalmente uso el término A para elegir aquellos puntos más elevados del terreno y B para un punto más bajo del terreno. En base a eso yo defino mi plano de referencia. ¿Sí? En este caso coincide con el punto nadir, no necesariamente tiene que coincidir con el punto nadir. Puede ser en la posición mi plano de referencia. Yo trato de buscar un promedio entre A y B, que sería el más bajo, y de esa manera obtener un plano de referencia medio, un plano medio del terreno, también llamado. Se usa mucho para la escala media. Normalmente, cuando yo determino la escala de una fotografía, busco el punto más alto y más bajo, y de esa manera obtengo mi plano medio y mi escala media de la fotografía. En este gráfico, fíjense que estamos tratando de definir una posición en el terreno en el cual un punto A en un relieve elevado, como aparecería en la foto en una posición A minúscula. Si ese punto estaría sobre el plano de referencia en forma perpendicular ortogonal al plano de referencia en un A1, este A1, si yo lo proyectaría a la foto, me quedaría como A1 en la negativa. Esta es una posición, si yo lo tengo sobre el relieve y si lo tengo en plano de referencia. Lo mismo pasaría si yo tengo un punto B acá. El punto B en el terreno tendría una posición en la fotografía y mi punto B en el plano de referencia, proyectado sobre el plano de referencia, tendría otra posición. De esta manera, yo lo que obtengo acá sería esta pequeña diferencia que hay entre A y A1, ¿sí? Ese segmento que se llama delta de R, esto es desplazamiento debido al relieve, delta de R. Ese desplazamiento debido al relieve me permite llevar o corregir la posición del punto A la posición A1, logrando una posición ortogonal del punto A. Cuando yo logro corregir o cambiar esta posición en la foto del desplazamiento debido al relieve, lo que yo estoy corrigiendo en la foto es llevándolo a un plano totalmente a un plano de referencia. El plano de referencia es el equivalente a un plano, a un mapa, a una proyección ortogonal. Bueno, dentro de esto yo tengo geométricamente otro elemento que es R, que es el radio. Va del centro de la foto, del punto nadir o principal de la foto, al punto en cuestión, que es el punto A que me aparece en la foto. Me interesa que ustedes vean este gráfico, es muy interesante, porque yo lo que veo en el negativo es el punto A. No estoy viendo el punto A1, porque el punto A1 está en el imaginario, en lo que sería un plano de referencia, y no lo tengo en la foto. Yo lo que tengo en la foto es únicamente A. Si yo hago el cálculo de desplazamiento debido al relieve de A, va a ser basado principalmente en la altura que tiene relativa ese punto A, delta de H, con respecto al plano de referencia, y también va a ser relativa a Z, en la altura de vuelo. Mientras yo más alto tenga esta, o mientras más alto pueda volar, este delta de R va a ser menor. Lo mismo, si delta de H es muy grande, delta de R va a ser muy grande. Es proporcionalmente. Si yo tuviera delta de H 0, donde yo les digo un plano horizontal, en ese caso el desplazamiento debido al relieve sería 0. ¿Entienden?
O sea, esto lo vamos a ver ahora en ecuación. Los elementos entonces que participan directamente en cómo puedo calcular el desplazamiento debido al relieve son, teniendo en cuenta principalmente la altura del punto sobre el nivel de referencia o por debajo del nivel de referencia, es lo mismo, y la altura de vuelo sobre el punto en cuestión. C en este caso es constante. C va a ser constante en todas las líneas de vuelo porque es directamente el valor que me da la cámara. No tiene variaciones. ¿Sí? Entonces, los tres elementos que participan directamente en el desplazamiento debido al relieve es el radio, a mayor radio, mayor desplazamiento. Si este punto estaría en el punto nadie, yo no tendría un radio cero, por lo consiguiente no tendría desplazamiento debido al relieve. Eso lo vamos a ver claramente en la ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tomamos una fotografía como elemento base, que la fotografía sea exactamente vertical, en un terreno plano horizontal al lado. ¿Sí? Sería el plano de referencia, o sea, el nivel 1 del terreno, un punto A1. De dicho plano tendrá su correspondiente en el punto A1 de la fotografía. Si el terreno no es plano, sino que presenta diferencia de relieve, como aparece en el perfil del terreno 2, el punto A1 no se encuentra sobre el plano de referencia, sí en la posición más elevada, que es el punto A mayúscula. A dicho punto A mayúscula le corresponde una minúscula en la fotografía, ¿sí? Que es lo que estábamos explicando recién. A mayúscula. Acá, aparte del relieve, se agrega el tema de una torre. También esto, normalmente, si yo quiero medir una torre usando esto, yo puedo calcular el desplazamiento debido al relieve, que va a ser proporcional a la altura de la torre. Yo puedo calcular la altura de la torre obteniendo este valor de desplazamiento debido al relieve. ¿Sí? Pero para no complicarlo más, vamos a ver que el punto A tiene su proyección ortogonal sobre el plano de referencia en A1. ¿Sí? Entonces hacemos la primera relación aplicando el teorema de Tales, que son unas de rectas cortadas por paralelas. ¿Sí? Acá en este caso las paralelas son el plano negativo y el plano de referencia. Estas dos líneas, unas de líneas, son cortadas en segmentos proporcionales. Entonces, por consiguiente, se obtiene que si de estas tres líneas, nadie, A1 y A, voy a tener que el segmento entre A1 y A, delta de R, es proporcional a R minúscula. Lo mismo en la parte de abajo, esta relación, si yo proyectaría la línea de A al plano de referencia, en una proyección central, voy a tener que esta relación delta de R mayúscula va a ser proporcional a R mayúscula en el terreno. ¿Sí? Delta de R en el plano de referencia va a ser proporcional a R en ese plano de referencia. De esta semejanza es importante en esta relación de los segmentos tanto del negativo como del terreno. Por otra parte, podemos hacer semejanza de triángulos. Usar este triángulo NOA, ¿sí? O, si no, A1, O, A. Y A, O, A1. Si yo hago esta relación proporcional, voy a tener que C es proporcional a Z, ¿sí? En este triángulo mayor. Por otro lado, también voy a sacar que en este triángulo, delta de H, si yo tomo este triángulo más chico, que delta de H
es un cateto de uno de los triángulos, va a ser proporcional al otro cateto, Z. Lo mismo, en este caso, el cateto basal va a ser proporcional, como en este caso el cateto basal va a ser proporcional al cateto mayor. En esta primera ecuación lo que se toma es la semejanza del triángulo que hay, o n mayúscula va a ser A, en relación al otro triángulo menor, que es O A1, ¿sí? De igual manera, si hacemos la relación de semejanza del triángulo entre este triángulo y este otro triángulo, voy a tener que delta de R sobre R es proporcional a delta de H sobre Z. Sacando esta comparación, esta relación delta de R y delta de R, que son similares, yo obtengo mi ecuación que delta de R y R son proporcionales a delta de H y Z sobre Z. ¿Sí? Si esto es igual a esto, quiere decir que esto es igual a esto. De ahí sale esta ecuación. O sea, delta, primer fórmula, delta de R sobre R es proporcional a delta de H sobre Z. Y es lo que hablábamos recién en el dibujo que sigue. La fórmula final es muy sencilla. Es delta de R, desplazamiento debido al relieve, igual, directamente proporcional al radio, directamente proporcional a la altura del punto sobre el plano de referencia, e inversamente proporcional a Z, o sea, la altura del vuelo. Mientras mayor sea R y delta de H, mayor va a ser delta de R. Mientras mayor sea Z, delta de R va a ser menor. Cuando R es 0, estoy en el punto nadie, no existe desplazamiento debido al relieve. Cuando delta de H es 0, o sea que está en el plano de referencia, no existe desplazamiento debido al relieve. Z siempre va a tener un valor, hasta se puede hacer infinito. Por consiguiente, cuando uno considera que un Z para una imagen satelital que está a 900 kilómetros del terreno, no es lo mismo que una línea de vuelo de un avión. La imagen satelital relativamente va a ser casi ínfimo o mínimo este desplazamiento debido al relieve, ¿sí? Por esta proporción. A mayor altura de vuelo, menor desplazamiento debido al relieve. Bueno, y esa es la síntesis lo que tendríamos conjugando los dos ejemplos que vimos. Y ahí hacemos un corte. ¿Cuántos minutos estamos? Media clavada, ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es muy importante. Desplazamiento debido al relieve es un valor muy importante que tenemos que considerar siempre. Por esto justamente de la proyección central. Como nosotros queremos hacer mediciones de 2 o 3 puntos en la fotografía, por ejemplo, distancia que hay de 2 o 3 puntos, o queremos hacer un polígono dentro de una fotografía para calcular la superficie, primero que nada tenemos que corregir la posición de esos puntos a un plano de referencia para que el valor que obtenemos sea lo más real posible. Si no corregimos el desplazamiento debido al relieve, no nos sirve el trabajo porque estamos tomando errores que son principalmente de la proyección central. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si queremos calcular espesores o si queremos corregir, ubicar puntos para un perfil topográfico de la fotografía.
tenemos que corregir esos puntos. Hay varios sistemas de corrección. Uno es este sistema analítico, aplicando la fórmula y corrigiendo en la foto directamente sobre la línea radial que hay hacia el punto A. Una vez que nosotros obtenemos el valor delta de R para A, podemos corregir desde el punto real radialmente hacia el centro de proyección un segmento delta de R y ubicar nueva posición corregida de A en este punto. Si este relieve fuera al revés, fuera negativo, esta proyección sería al revés. Mi delta de R, o B, pongamos, que este es un punto B, voy a tener un B1 de este lado. Entonces quiere decir que cuando el relieve negativo, mi corrección del delta de R es hacia afuera. O sea que yo el B1 lo voy a tener en esta posición y no al revés como siempre. La corrección del desplazamiento de relieve se lo hace en semirrectas radiales a partir del centro de la foto. O sea, en cualquier dirección, en las 4 direcciones principales de la foto, yo voy a tener que trabajar con semirrectas en formas radiales, y cuando hago este tipo de proyección, normalmente, si yo lo hago sobre un calco, obtengo una proyección, una corrección gráfica de estos errores. Y ese fundamento me permite que gráficamente yo puedo lograr corregir el desplazamiento debido al relieve de una faja de fotos y tener la posición corregida de todos sus puntos y llevar esto a un plano geométricamente ortogonal, que es cómo se construye un mapa. Bueno, eso hasta ahí llegamos. Esto es importante que lo lean, lo vuelvan a repasar, ya que van a surgir muchas dudas, principalmente porque es importantísimo todo el desplazamiento debido al relieve. Es lo fundamental o la base de la fotogrametría. Tiene sus utilidades, como yo le decía. Si nosotros consideraríamos esa antena con el cálculo del desplazamiento debido al relieve, suponiendo que la antena es vertical al terreno, ¿sí? Si yo tengo el punto de la cumbre de la antena, va a ser mi punto en la foto, y la base va a ser su proyección. Si yo puedo observar tanto la base como la cumbre de la antena en la fotografía, ya tendría definido en la fotografía mi desplazamiento debido al relieve. Sería mi delta de R en la foto. Lo mismo ocurre para los árboles. Si yo puedo observar la base, o sea, el árbol, la raíz del árbol en el terreno, y la copa del árbol, puedo medir la altura del árbol. Y eso mismo se aplica para, por ejemplo, en catastro urbano, para medir altura de edificios. Si yo en toda fotografía vertical de una zona urbana, yo voy a poder apreciar principalmente la mayor parte edificio, la parte más alta del edificio y la parte más baja del edificio, o sea, la base en el terreno. Midiendo, yo puedo sacar la altura del edificio, puedo sacar cuántos pisos tiene, la superficie y todo. Por eso es tan importante el cálculo del desplazamiento de relieve. Vamos a ir avanzando en el futuro para que ustedes puedan entender mejor este sistema. Pero esto es de vital importancia, que ustedes puedan tener claramente el concepto de desplazamiento debido al relieve. Lamentablemente no, por razones obvias, no podemos hacerlo práctico con estereoscopio de espejo, donde sí podríamos medir en base a varios sistemas
este desplazamiento debido al relieve y lo podríamos corregir gráficamente y analíticamente. Lo mismo que la paralaje telescópica de estos puntos. Eso lo vamos a ver en unidades que siguen. Bueno, chicos, espero que mañana podamos terminar con esto. Les sugiero que sigan leyendo lo referente a esta bolilla, así avanzamos más rápidamente. Nos estamos viendo mañana. De todas maneras, vamos a seguir con el profesor Rangel a lo largo de la mañana. Bueno, a ver, presten un poquito de atención. Son las 9:37. Vamos a dar un break de 15 minutos, ¿sí? Hasta las 10 menos 5 para que se empiecen a conectar en el link siguiente, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tomar ya asistencia. Tengan paciencia si nos demoramos